enfermería. Soy Carla Daniela Regalado Castro, alumna de la 18ª generación del programa de maestría en enfermería. Me encuentro con el doctor David Velázquez Fernández, que es médico adscrito del Departamento de Cirugía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hola, muy buenos días. Pues ya me presentaron, prácticamente yo soy cirujano endocrino, doy algunas clases y participo como docente en los cursos posttécnicos de especialidad en enfermería. Bienvenidos. De acuerdo a su experiencia, doctor Velázquez, me gustaría abrir la entrevista con algunos tópicos que son relacionados con la educación en enfermería, ya que usted ejerce la docencia en las aulas de la Escuela de Enfermería del Instituto. Para empezar, vamos a desarrollar algunas preguntas relacionadas a las teorías implícitas que lleva la enseñanza en enfermería. Empezaremos por la pregunta: ¿cuáles son las aportaciones de la psicología al campo de la educación, desde su experiencia? Muchísima. Esa pregunta es muy vasta y de hecho yo diría que hay libros enteros que se dedican justo a psicología de la educación. Cuando uno estudia pedagogía o técnicas didácticas, realmente uno tiene que tener un poco de conocimiento de esa psicología educativa, porque yo creo que la contribución que tiene es para hacer o modificar conductas, tanto en el docente como en el alumno, que puedan favorecer el aprendizaje. Entonces, yo diría que es, aparte de una pregunta muy vasta, pues sí, la contribución es enorme. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las aportaciones de la pedagogía al campo de la educación? También pregunta muy grande porque hay libros completos de pedagogía, pero yo creo que básicamente la pedagogía fue un auxiliar importante para tratar de entender cómo el individuo aprende y cómo es el proceso de aprendizaje de cada individuo, y clasificar o entender más bien que los individuos no todos somos iguales, no todos entendemos de la misma manera, todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes, y esos estilos de aprendizaje, bueno, contribuyen a que aprendamos de una manera utilizando algún sentido en especial de manera dominante, ¿no? Con nuestra experiencia y con el background personal que cada uno tiene. Claro. ¿Cuál sería la perspectiva teórica que usted implementa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería? Como ya platicábamos fuera del aire, era básicamente la pedagogía que utilizamos nosotros, son el aprendizaje activo. Yo también soy docente del TEC de Monterrey, en la carrera de medicina, igual que en la UNAM, en másteres y doctorados, y utilizamos el aprendizaje activo como la técnica didáctica pedagógica principal. El aprendizaje activo básicamente se basa en un pensamiento constructivista, en el cual el encargado de su aprendizaje o el responsable de su aprendizaje es el mismo alumno, y uno funciona como un observador, a veces pasivo, depende de la técnica. La mayoría de las veces a mí me gusta ser mucho más activo y tratar de ponerles retos a los individuos, tratando de explorando la psicología, porque mis grupos la mayoría de las veces son grupos pequeños, de menos de 30 personas, algunos menos de 7 personas. Entonces uno aprovecha para tratar de mantener una relación horizontal alumno-profesor y tratar de clasificar cuál es el estilo de aprendizaje dominante en ese salón, sobre todo de los líderes. Y bueno, pues eso es la corriente que actualmente utilizamos en los sistemas pedagógicos principales. Ok, bueno. Si bien es cierto que usted utiliza la perspectiva constructivista, ¿cuáles son los conocimientos más relevantes de la psicología que usted emplea para tener prácticas educativas valiosas? Eso también era lo que le comentaba, que como uno no es psicólogo es como complicado entender algunas cosas, pero de la psicología educativa básicamente se aplicaron algunas técnicas de enseñanza en las cuales uno trata de incentivar al alumno y modificar algunas técnicas didácticas. Ejemplo de eso es, por ejemplo, el aula invertido, ¿no? En la que uno le deja una tarea al individuo, que es lo que yo ocupo, por ejemplo, para la materia de endocrinología médica en el curso posttécnico de enfermería intensiva, en la cual la mayoría del aprendizaje es fuera del aula. En el aula solamente es confirmar algunos conceptos clave, resolver algunas dudas, pero realmente no repasamos todo el capítulo porque no podemos en un par de horas prácticamente abarcar contenidos temáticos o cognitivos muy altos. Entonces se dedica uno a otras competencias. Si uno piensa
en el proceso de aprendizaje, desde la perspectiva psicológica, como eran las taxonomías de Bloom y todas las modificadas, realmente uno tiene que comprender que el individuo no solamente tiene que memorizar algunos conceptos, que es la parte cognitiva, sino tiene que desarrollar competencias emocionales y sociales, ¿no? O destrezas motoras inclusive. Entonces yo trato en el aula más bien solo de reafirmar algunos conceptos importantes de la parte cognitiva, y lo demás me dedico a la parte de competencias afectivas y sociales. Entonces, que el individuo sea capaz no solamente de comprender, sino de resolver desde diferentes perspectivas una misma pregunta o un conflicto, o ponerles un reto clínico en base a un caso clínico, por ejemplo, o algún otro ejemplo, y que traten de resolverlo fuera de la parte del contexto escrito que tiene el libro, ¿no? ¿Qué conocimientos pedagógicos ha incorporado a su práctica educativa cotidiana? Wow, eso también son muchos, pero bueno, a mí los que más me gusta es, por ejemplo, la bitácora de implantación que le comentaba de la técnica constructivista. En cuanto uno conoce un grupo, trato de hablarles todos por su nombre y conocerlos, ver cómo se comportan, ver qué limitaciones y capacidades tienen. Yo eso lo hago acabando mi primera clase, describo y escribo todo eso. Me gusta utilizar estilos de aprendizaje, aunque no me encajono con los 4 estilos típicos, sino trato de utilizar técnicas mixtas. Me gusta el aula invertida, me gusta el aprendizaje basado en proyectos y el colaborativo, les dejo habitualmente tareas. Me gusta el aprendizaje basado en retos, les dejo casi siempre que presenten clases conmigo. Y me gusta prácticamente la interacción de profesor clásica, y en eso sí soy como tradicional, en el sentido de que en el salón de clases pregunto, me levanto y me pongo como si fuera un profesor tradicional, con el poder que tenía un profesor tradicional, ¿no? Pero sí trato de mezclarlo con las otras técnicas que comenté. Bueno, con su experiencia, porque el doctor David Velázquez Fernández ejerce la docencia en grupos de los cursos de especialización de enfermería de adulto en estado crítico, así como también en las carreras de enfermería de la Facultad de Medicina y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Qué características tienen los alumnos que generalmente no aprenden? Yo creo que todos aprenden, nada más que todos aprenden de diferente manera y de diferente velocidad. Pero yo no creo, a menos de que tenga realmente un retraso mental o que tenga una limitación, realmente todos los alumnos aprenden. Solamente no hay que desesperarse como profesor. Creo que es bien importante por eso identificar más bien alumnos problema, ¿no? Y alumnos problema es diferente a alguien que no aprende. Un alumno problema, por ejemplo, es alguien que no tiene interés en la clase, lo cual es muy válido. No todos tienen por qué interesarse en la clase de uno, ¿no? Uno tiene que ganarse ese interés. Yo siempre lo veo como retos. Otro alumno problema es, por ejemplo, el alumno que se conflictúa con la autoridad. Yo ahí trato de manejar relaciones horizontales y trato de explorar qué es lo que sucede. Y me he llevado sorpresas muy interesantes, desde alumnos que sus papás, por ejemplo, les pegaban, ¿no? A alumnos que tienen personalidades disfuncionales, sociópatas, por ejemplo. Recientemente tuve uno, ¿no?, que no toleraba el contacto físico. Entonces uno tiene que aprender. Yo creo que el profesor se debe entregar a todos sus alumnos sin prejuicios y sin problemas, ¿no? Un docente tiene que esforzarse mucho a darse todo y dar todo en el salón de clase, y la responsabilidad más importante yo creo que es que todos aprendan sus alumnos a diferentes velocidades, con diferentes técnicas, pero yo creo que uno es el responsable de eso. ¿Considera que si les dice a sus estudiantes que todos pueden aprender, es posible que así ocurra? Sí, y yo creo, pero completamente en la parte didáctica de la programación neurolingüística, que es justo otra contribución, yo creo, de la psicología, en la cual si tú le repites a un hombre que es bueno o a una mujer que es buena, lo va a hacer. Y yo siempre por eso entro con mis alumnos y estoy convencido que estoy formando a líderes, porque el primero que debe estar convencido que está formando a líderes es el profesor. Y
con eso va a convencer a los alumnos de que sí pueden. Yo me acuerdo cuando estaba yo empezando, les daba endocrinología solo para enfermeras, y desde hace como 15 años empecé a darles endocrinología médica, que es lo que aprenden todos los médicos de Harrison. Y la primera impresión siempre cuando ven ese libro es como muy traumatizante para todos, porque dicen que no van a poder. Pero al final he tenido exámenes pero extraordinarios y gente muy buena, ¿no? Y le puedo comentar y presumir de alumnos que he tenido que, por ejemplo, uno que está trabajando en Hopkins, uno que está trabajando, una que está trabajando en Bristol, otra que está trabajando en España, y que se acuerdan de mí, me escriben y me dicen, tenía razón, sí se puede, no importa los sueños, se puede llegar alto, y yo me siento muy satisfecho cuando veo esas experiencias de vida. Entonces sí se puede. ¿Y qué espera que los alumnos aprendan? Ahí sí uno tiene que tener muy claro como profesor las limitaciones del curso en cuanto a tiempo y textos y duración y muchas otras cosas. Por eso uno debe de preparar el curso. Cuando le avisan a uno, debe decidir a ver cuántas horas tengo, cuántas horas a la semana con los alumnos, cuántas horas pueden estudiar los alumnos a la semana, cuál es la duración total del curso, qué módulos debo de tomar. Uno lo escoge habitualmente con el profesor titular o el director. En este caso pues es ¿cómo se llama? Jonathan, que es el que siempre me ayuda. Y uno programa algo que se conoce como sílabos y calendarización, que es lo que les doy siempre al principio. Les digo, bueno, vamos a ver estos temas, estos son los días, este es el libro de texto, que también es importante que cuente con ello desde un principio o antes. Y pues tiene uno que sí programar y planear bien su curso. Eso sí creo que es responsabilidad del profesor, llegar el primer día de clases con un sílabus, un calendario, un libro de texto y cómo va a calificar, ser claro con los alumnos de cómo va a calificar y qué consiste la calificación, que nosotros le llamamos rúbrica, ¿no? Como les comentaba, no sé si se acuerdan, una diapositiva es 70% el examen, 20% trabajos, presentaciones, 5% mini quizzes y asistencia bien importante. Entonces, eso, sílabus y rúbrica. Y eso es bien importante, que sea uno transparente, directo, claro y completo desde el primer día de clases, para que el alumno sienta que ese curso se planeó, que no es no alguien que llega y que empieza a hablar de no sabe ni de qué. Entonces es bien importante ese mensaje de responsabilidad, antes de pedirle liderazgo a alguien, de que uno demuestre ese liderazgo por los alumnos. Por supuesto. El pensamiento del profesor es un marco explicativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Formulamos algunas preguntas para identificar su opinión en cuanto a las siguientes. ¿Cuál es el papel del docente? Wow. El papel del docente es facilitador del aprendizaje del alumno, del contenido que uno quiere. Realmente es eso. ¿Cuál es el papel de los alumnos? El papel de los alumnos son responsables de lo que el profesor les está diciendo que estudien o aprendan. Y ellos son los encargados de tratar de interaccionar con el profesor con sus dudas, inquietudes o dificultades con ese proceso, para tratar de ser ayudados por el profesor. ¿Y para qué evaluar? Eso es un muy buen punto. Necesitamos evaluar. Yo estoy en contra de la evaluación numérica porque tiende a etiquetar a los alumnos. Entonces la evaluación tradicional establecía del 1 al 10 o del 1 al 100, y eso etiqueta mucho a los alumnos. Por eso es que se formó en el pensamiento o las tendencias constructivistas algo que se conoce como rúbrica, en el cual le da flexibilidad al docente de no solamente evaluar numéricamente, sino evaluar cualitativamente al alumno. Entonces es por eso que es importante tener tareas, tener presentaciones del alumno, tener, aparte de los mini quizzes y del examen final. Evaluamos porque uno necesita no solamente determinar cuantitativamente cuánto aprendió un individuo de un área o de lo que uno le está enseñando, sino uno también darse cuenta qué áreas son deficientes o qué áreas son de oportunidad para el docente que creyó uno que enseñó y que realmente no recibieron. Entonces realmente ese es el papel de evaluación, un poco de control de calidad de la docencia y un poco darse cuenta si están aprendiendo. Si no, no necesitarían evaluación. Y bueno, por último, pero no menos importante. Perfecto. Una pregunta
personal. A ver. ¿Cómo, desde el ejercicio de la docencia en enfermería, cómo visualiza usted a la enfermera a través del tiempo? Wow, también una pregunta muy interesante. Yo la necesidad que tuve cuando regresé de mi especialidad de maestría y doctorado en Suecia, en el Karolinska, es porque me di cuenta que había enfermeras altamente competentes, mucho más competentes, con doctorado, maestría allá en el Karolinska, que nos ayudaban. Y yo me di cuenta del papel crítico que tenía la enfermera como parte del equipo multidisciplinario de atención al paciente quirúrgico. Entonces eso fue lo que me animó cuando me invitaron, acepté participar. Primero era para enfermeras quirúrgicas, luego fue para enfermeras intensivistas, pero mi intención o mi motivación principal era ver cómo de las enfermeras de licenciatura se podían o especializar en cursos posttécnicos, ¿no? O en maestrías y doctorados, porque creo que es muy importante que la enfermera se empiece a desarrollar y siga evolucionando con las exigencias de este mundo globalizado. O sea, no nos podemos quedar con el papel tradicional de una enfermera solo en México, cuando todas las enfermeras del mundo siguen evolucionando a enfermeras docentes, investigadoras, clínicas, altas especialistas o súper especialistas. Entonces, yo creo que tenemos que movernos hacia allá, hacia tendencia global. Creo que ya es insuficiente solamente tener el papel tradicional de la enfermera general. Creo que ya es necesario tener especialistas, altos técnicos y docentes e investigadores o maestros y doctores. Entonces, yo creo que ese es el papel y creo que va a ser un reto muy importante para todas las escuelas de enfermería y para muchas enfermeras que solamente eran técnicos, ¿no? O que habían hecho una carrera técnica. Creo que cada vez va a ser más demandante porque se requieren de mucho más educación y mucho más competencias en muchas áreas. Yo aquí trabajo en nutrición dentro de la cirugía endocrina y me doy cuenta del beneficio de tener a enfermeras que tomaron un curso posttécnico en enfermería quirúrgica, ¿no? Son mucho más avesadas para su papel, son más activas para ser propositivas en el momento del quirófano, pasan visita al paciente después de cirugía, ¿no? Se presentan antes de cirugía con el paciente, lo conocen, no solamente hacen diagnósticos enfermeros, sino interaccionan con nosotros para ver cómo podemos funcionar como equipo. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver enfermeras mucho más competentes en los siguientes años, de lo cual me tiene más que contento. Así es. Y bueno, pues si bien es cierto el papel de la enfermera ha evolucionado a través del tiempo dentro de los diferentes escenarios en los que se encuentra, ya sea en la comunidad, en el ámbito hospitalario, dentro de las aulas universitarias y dentro de algunos otros escenarios donde ejerce su práctica real. Agradecemos mucho el tiempo otorgado para la realización de esta entrevista, doctor David, y en espera de que pueda colaborar en diversos proyectos de la maestría. Yo encantado, como siempre, cuenta conmigo. Muchísimas gracias también por el tiempo y la espera y les agradecemos a ustedes su atención. Gracias.